Al ver que ya no podía seguir, la mujer se envolvió con su bebé en el camino, pero minutos después, alguien apareció frente a ella. Cuando sientas desfallecer por la adversidad, recuerda que alguien en algún lugar del mundo lucha no por sus metas, sino por sobrevivir. Atesora de este pensamiento mientras escuchas y ves el siguiente latido de corazón y vida. Antes, te aseguro que esta historia te conmoverá. No dudes en suscribirte y activar la campanita de notificaciones, seleccionando la opción Todas. Así, te avisaré cuando suba una nueva historia. El camino no había sido fácil, claro que no. Se iba a dar por vencida. Sentía que había hecho todo lo posible. Dios no la condenaría por eso. Quizás si se hubiera quebrado en los primeros 200 kilómetros de recorrido, quizás sí se habría sentido culpable de no haber podido llegar con su hija hasta el cerco pasando el Mar Muerto. Era posible eso, pero no era su caso. La gente aún seguía el camino a orillas del Jordán. Ellos quizá aún tenían energía, pero no ella. 200 kilómetros había caminado tratando de salvar a su bebé. Hubo días en que había comido y otros que solo le tocó tomar agua, aunque extrañamente, en algunas partes que ella había caminado, alguien le había alcanzado una bolsa con provisiones. Era un milagro del cual ella estaba muy agradecida, aunque algunas personas le habían ofrecido comida también, pero el desgaste que había hecho no era algo simple. Cada cierto tiempo pensaba en Ali, el amor de su vida, su compañero. ¿Cómo estaría? ¿Dónde estaría? ¿Se habría ido a la guerra? Pero ¿en qué parte estaría? En el camino había visto una cantidad de militares y lo imaginaba con su uniforme. Esa idea le impulsaba, aunque su cuerpo ya no tenía más para dar de lactar y hacer todo ese trajín, esa caminata, la habían consumido. Al sentirse abatida por la situación, había solicitado que alguno de los que emigraban se llevase a su hija y la cruzara en la frontera. Sin embargo, se acobardó al saber que muchos de ellos que huían no era gente que ella conocía. Si entregaba a su hija, que era lo único que le quedaba, no habría probabilidad que la volviera a ver alguna vez en su vida. Sería como muchos niños que se perdían en ese tiempo. Solo un milagro podría hacer que ella continuase la marcha. Aún quedaba 20 kilómetros más. Sin embargo, ella ya no daba más. Pelotones de militares le pasaban por su costado, al igual que muchos que migraban por los bombardeos. Tenía los pies hinchados, con heridas. El hedor que emanaba de la ropa de ella y la de su bebé por el orine hacía que muchos, al verla, se fueran de su presencia. Ella no había empezado así la travesía, pero sus recursos se habían agotado en los últimos 10 kilómetros que la separaban a su bebé y a ella de la frontera a Israel. ¿Qué podría más hacer? Era lo que le había tocado vivir y había batallado todo lo que había podido. Sabiendo entonces que aún quedaba mucho camino por recorrer, al igual que el gran desafío de cruzar la frontera, se encomendó a Dios y le rogó porque le ayudase. Y estando entonces con el corazón desfallecido, observó en varias direcciones muy lentamente y se acurrucó con su bebé en el suelo, quizá a descansar, quizá a dejarse morir. No lo sabía. Pensaba en quedarse allí y que Dios la recibiera de una vez por todas. ¿Qué de diferente sería ella del resto? Le agobiaba ese pensamiento. Dios de seguro tenía sus favoritos. En eso estaba. El sol caía y sin ganas ni energía de continuar, se quedó dormida junto a su bebé. Pero de lo más profundo de su ser, una voz la trajo nuevamente a la realidad. Aunque no podía saber quién era, le era extraño que alguien la tocase por cómo estaba, sucia y débil. Entonces, al levantar la cabeza y hacer esfuerzo en abrir los ojos, rompió a llorar como una niña pequeñita, porque se dio cuenta que era él. Hanan Hamad tenía 5 años cuando vio partir a su padre a la guerra.
Fue la última vez que lo vio y su pequeño corazón mantenía la fe de volverlo a ver algún día. Antes de él había recibido disciplina pero también amor. No quería defraudarlo nunca, aunque a veces le tomaba cierto rencor por cómo trataba a su madre. Ella lo amaba y sabía que lo iba a extrañar. No era un viaje del cual se podía decir que regresaría. En su barrio estaba sentada una vez y vio partir a los primeros hombres a la guerra, y le pareció un hecho aislado a su entorno. Pero el tiempo transcurrió y ahora le había tocado a ella despedir a su padre. Parecía algo de nunca acabar, pensaba. Siempre se iban muchos hombres y casi nunca volvían. Por eso ese día su corazón latía fuertemente. Sentada en el portal de su casa, observaba desaparecer en el camino polvoriento a su único amigo, su superhéroe. Se tomaba de la pierna de su madre. Ella la observaba y podía ver que hacía resistencia para no llorar. Era algo que no se podía controlar. Simplemente el sentimiento estaba allí, y como muchos de los niños que ella conocía, ahora tenía que enfrentar esa realidad. Durante el tiempo que su padre se fue realmente lo había extrañado mucho. No tener a alguien que los defienda de los abusos era un gran desafío, pero ella con su madre se las arreglaron hasta después de 2 años. Cuando ella cumplió 7 años, un día un vehículo se estacionó frente a su casa. Un oficial descendió y ella vio su vida lentamente correr frente a sus ojos. Era lo mismo de siempre. ¿Qué significaba eso? Ahora lo recordaba. Los padres que no habían podido volver, el gobierno enviaba a unos oficiales para darles la noticia a la familia. Una buena nueva, algo que nadie en ninguna parte del mundo querría escuchar. Señora Hamad, respiró profundo un oficial que parecía ser nuevo. Estaba nervioso y su compañero lo observaba con desidia. Su esposo luchó en la guerra en el nombre de Alá. Ahora está con él, ha servido con honor, ha peleado con honor. No hay nada más que reprocharle que haya dado su vida por los demás. Y después, un paquete con las cosas personales le había entregado. Hicieron el saludo militar y dándose media vuelta, dejaron allí a 2 mujeres desconsoladas. Era de esperarse que los cuerpos no se recuperaran hasta después de la guerra, pero eso podía ser aún en años o quizás nunca, porque la guerra aún estaba en auge. No había forma de saber cuándo sería eso, cuándo vería a su padre, o al menos el cuerpo de su padre. Madre, no es verdad. Papá debe estar en algún lugar herido. Ellos no han querido correr el riesgo y ahora solo han venido a decirnos que se ha ido. No lo creo. No es cierto. Hanan corrió a su cuarto. Lloró amargamente por la frustración e indignación que le causaba haber escuchado eso de la manera más fría y simple posible. No recibirían nada más que una medalla, una caja con las pertenencias de su padre, que había dejado incluso en el cuartel, y flores. Ni siquiera eran las cosas que él había estado usando mientras combatía. Las lágrimas corrieron hasta que no hubo más. El ardor de sus ojos no era nada comparado con el dolor inmensurable que le causaba saber que su padre había muerto en vano. Por nada. Ellas seguirían en la pobreza y aunque alzaba sus ojos al cielo, no había respuesta del otro lado. El ir y venir de una cortina que separaba su cuarto de la entrada a la cocina la distrajo por momentos, pero eso era todo. No había más. Cuando había sido pequeña, mientras jugaba con sus amigos, entre ellos sus pequeñas mentes volaban sobre historias sobre un mundo mejor. Todos coincidían que no era vida lo que ellos pasaban. Sin embargo, su mundo aún era de cristal. Ellos pensaban que si lo imaginaban, todo podría ser posible. «Mi padre se ha ido del país», dijo Ali. «Nos envía dinero y en unos días saldremos de acá». Nahum, el mayor de todos, dijo que se iría en unos días también. De los 8 pequeños que solían jugar, uno a uno, Hanan los vio desaparecer. Su barrio no cambió nada, ni los colores de las casas. Los viejos fueron muriendo, algunos abandonados, otros veteranos sobrevivientes de muchas guerras. Otros simplemente habían dormido en sus camas esperando el cambio para sus vidas y no despertaron más y nunca vieron cambio alguno.
Los adultos fueron yéndose del país seguido de sus hijos. Eso era lo único de diferente que tenían allí. De pronto, ya solo estaba ella y Ali, su amigo, su compañero, quien no había podido viajar porque se habían cerrado las fronteras y los vuelos se habían cancelado en Jordania. Hanán, lejos de burlarse, entendía que era algo que se podía dar. No era fácil irse en esos días, y cada día se ponía peor. Ali estaba sentado junto a ella ahora meditando, porque su padre no se lo había llevado, y si él se había ido primero, ¿por qué hace más de un año que no los había llamado o enviado una carta? El dinero había dejado de venir, o algo por el estilo, pues no lo entendía. Hanán lo consolaba. Quizá está ocupado, no tiene un trabajo aún, o quizá lo ha perdido. Mientras había estado allí con Ali, ambos se habían preguntado si era muy difícil salir del país a algún lugar mejor, lugares como los que se veía en la televisión. ¿Dónde quedaba eso? Ambos se lo habían preguntado, pero sabían que muchos no habían llegado. Ellos lo sabían porque habían visto llorar a varios que sus hijos habían muerto en su intento de cruzar el Jordán hacia Israel para luego irse a los Estados Unidos de América. Esta era una realidad latente, pero Ali no la quería aceptar. De todos los niños de Jordania, él no podría tener tan mala suerte. Su padre de seguro cruzó y se estaba estableciendo para luego enviarles dinero, pensaba, y él y su madre al fin saldrían del infierno en el que estaban. Hanán dijo: «Claro que sí. En estos días él te llamará al teléfono del pueblo, te enviará una carta o algo. El tuyo no ha ido a la guerra, así que es más probable que vuelva por ti, o quizá te mande a recoger». Hanán casi no estaba convencida de que esto fuera verdad. La realidad la golpeaba cuando quería tener fe en las palabras que ella misma había dicho. Sin embargo, tomaba valor porque no quería desanimar a su amigo. En medio de toda esta incertidumbre, en el pequeño mundo de los niños, una idea rondaba su cabeza y ambos la meditaban y se preguntaban si ellos podrían desafiar al mundo que le había tocado vivir y responder con valentía y salir de donde se encontraban. Hanán lo había pensado, se lo había dicho a Ali muchas veces. «Quizá encontremos a tu padre allí. Luego podremos enviar dinero y sacar a nuestras familias de este lugar». Sonaba muy fácil, pero habían partes en el plan que no estaban claros. Partes como, por ejemplo, cómo harían para sobrevivir en el camino. Eran días de camino, kilómetros, que les llevaría a llegar hasta donde ellos pensaban que iban a cruzar. ¿Qué les haría falta? Y si realmente valía la pena. Sus mentes no estaban claras, pero tenían algo que nadie más tenía: la mira puesta en lo que podría pasar si lo lograban. Al otro lado le daban ayuda y comida. Solo tenía que cruzar el Jordán. Si empezaban a caminar, tardarían al menos un mes en llegar sin parar a la frontera y escapar de una amenaza que le habían hecho los enemigos del país. Muchos lo murmuraban, pero nadie imaginaba que eso se podía dar. Se había corrido la voz con boletines por la radio y por la televisión. En días, bombarderos atravesarían las fronteras y lo destruirían todo. Siempre parecía ser lejano el día. Sin embargo, los años corrían y la vida en la pobreza y zozobra no era una vida buena. La madre de Hanán lo sabía, pero ella no era de muchas agallas. Le acobardaba el hecho de emigrar y que en el camino perdieran la vida por hambre, sed u otra cosa. Ver morir a su hija o encontrarse en una situación de la que no podría regresar le aterraba. Por eso Hanán permaneció con su madre hasta que un día, sin que ella se lo esperase, ya era una adolescente. Solo le quedaba su único amigo, Ali. El resto o había muerto en el camino a Israel, u otros habían logrado cruzar y luego se habían llevado a sus familiares. Los temores se disiparon un poco al ver que no se había interrumpido la paz en su ciudad, y aunque aún se seguían enviando hombres a la guerra, aún estaban sobreviviendo, al menos ellas se tenían la una a la otra. Cada cierto tiempo recordaban la partida de su padre. Su cuerpo jamás se lo habían entregado. Simplemente fue declarado muerto en batalla y el enemigo no había dado tregua para que su cuerpo fuese retornado a su familia. Ella no lo olvidaba.
Cada cierto tiempo los recuerdos de su padre la agobiaban al saber que no lo volvería a ver nunca más. «Volveré pronto, mi niña», habían sido las últimas palabras que él le dijo a ella mientras aún caminaba. Luego Hanan volvía en sí. Allí estaba la vida como diciéndole que tenía que continuar. Parecía adormecerla en el dolor que sentía. Habían momentos en los que se sentía desfallecer. Su madre no hallaba dinero y ella, mendigando en el centro de la ciudad, no parecía dar muchos resultados. Aún quedaban empresarios en Jordania que arriesgaban su vida haciendo transacciones. A ellos, Hanan les imploraba ayuda. Muchos se compadecían, pero muchos también que luchaban solían ser sinceros con ella. La gente iba y venía y el mundo giraba a su alrededor mostrándole que las cosas no parecían mejorar. Los años se fueron sumando y con eso Hanan llegó a ser adolescente. Su madre falleció sin que ella pudiera hacer nada. La pobreza y la mala vida en necesidad habían hecho mella en su corazón. Era una dura realidad que no podían evitar. Los días habían sido más duros que de costumbre. Ya tenía más de 6 meses desde que le tocó hacer colas para que atendieran a su madre por primera vez en el hospital. Desde las 4 de la mañana estaba allí esperando. Recordaba la última cita después de un largo tratamiento contra la diabetes que consumía a su madre. Ya le habían amputado las 2 piernas y en una silla de ruedas estaba, abrigada para ser atendida en los primeros turnos. Sin embargo, ese día le darían la noticia más fatal que se le podía dar a un ser humano. La desahuciaron. La enfermedad había destruido casi todo su cuerpo y en breve se la llevaría. No había forma de recuperarse de eso. «Lo lamentamos mucho», dijo el doctor, y esa fue la última cita que tendrían. Hanan había quedado en shock. «Te cuidaré mucho, mamá. Conmigo estarás a salvo», le dijo Hanan a su madre, aunque no estaba convencida. La acomodó en la silla de ruedas mientras ella aún la observaba extrañada. Ella se había preparado para un tratamiento, pero en vez de eso, solo cariño y amor de parte de su hija había recibido. ¿Qué estaba pasando?, se había preguntado, aunque la verdad ya estaba frente a sus ojos. Hanan quería llorar, pero no podía hacerle eso a su madre. La mujer tenía los ánimos a tope. Jamás había imaginado que su vida estaría por terminar, y mucho menos de esa manera. Hanan no tenía el valor para decirle lo que en secreto le había dicho el médico. No quería desanimarla más. Creyó que mejor sería que ella siguiera su vida como siempre. Hanan sabía que ella era lo único que le quedaba. Quizá con sus cuidados, pensaba, quizá con un tratamiento alternativo, o quizá con los cuidados de ella lograría sanar a su madre. Eran las ideas que rondaban su cabeza para no perder la poca fe que le quedaba. Un milagro como en los tiempos de Cristo era lo que necesitaba, pensó. ¿Por qué no ella? Ella no se había portado mal. Siempre había orado y leído sus escrituras. El Corán casi se lo sabía de ida y vuelta. Quizá alguna mentirilla, pensaba, había dicho, pero ella se había arrepentido a tiempo, así que esa idea no la dejaba fuera de la larga lista de gente que a diario le pedía ayuda a Alá, aunque ella sabía que era el Dios del mundo. Mientras avanzaba ese día por el camino que la conducía a su casa, pensaba en si en algún momento le diría a su madre que pronto se moriría, o si solo tenía que esperar que ella entendiera, o que las fuerzas se le fueran poco a poco y al final, cuando ya no le quedaran más fuerzas, ella por sí misma descubriera que se iba a morir. Era la peor decisión que le había tocado tener en su vida. ¿Qué le dices a alguien que ya no tiene esperanzas de vida? ¿Cómo se lo dices? ¿Qué palabras podrías decir como respuesta a la pregunta: «Hija, ¿qué dijo el doctor? ¿Me voy a morir?». Hanan tenía 20 años ya cuando le había tocado responder esa terrible pregunta. Optaba siempre por cambiarle de tema porque nadie le había enseñado a reaccionar ante una situación así. Durante más de 9 meses la cuidó y cuando tenía dolor, con mucha paciencia llenaba una tina con agua caliente, la cual con mucha paciencia calentaba en el fogón. No importaba, se decía,
Para ese entonces el gobierno gestionaba la entrega de víveres para los pueblos de extrema pobreza y los que habían sido azotados por los bombardeos esos últimos años. Así que, gracias a eso, por lo menos no tenían que preocuparse por comer en esos días. Si algo les sobraba era tiempo. Con mucha delicadeza y amor, bañó a su madre para relajarla cada día en esos largos 9 meses para un cuerpo cansado, pero cortos días para un corazón acongojado. En medio de los caminos polvorientos y en el desierto de muchas casas abandonadas, se alzaba la voz angelical de Hanan. De lo alto de su techo se podía ver a 2 mujeres que no tenían a nadie más que la una a la otra. Los días fueron llevaderos. Hanan durmió con su madre, la cambió, la peinó, le dio de comer y la atendió de tal forma que por varios meses olvidaron que la muerte se cernía sobre una de ellas. Qué increíble era lo que estaban logrando. Nadie en el mundo estaría pasando por un momento tan especial como ellas. La iniciativa de Hanan había cambiado las cosas, al menos para ellas 2. Fuera de ese pensamiento, Hanan solo le preocupaba a su amigo Ali, quien un día tuvo que aceptar que su padre se había olvidado de él o que quizá estaba muerto, como también el padre de Hanan. Una melodía de un tarareo separaba la vida de la muerte aquella tarde soleada. El viento atravesaba los tejados de la casa. Hanan se dirigía a la habitación donde su madre estaba acurrucada por el frío del invierno que se aproximaba. Hanan, como cada día, ensayaba una expresión para dársela a su madre, palabras que practicaba antes de llegar hasta donde estaba su madre para darle la primera impresión del día. Pero en ese momento, cuando la vio, supo que no había vida en su rostro, pero le frenó el llanto desesperado ver cómo ella tenía una sonrisa esta vez en su rostro. El trabajo había sido cumplido a cabalidad. Después de una larga lucha, no había sentido dolor. Ella lo había mitigado con los baños y compresas calientes, así como todos los detalles que ella había tenido con su moribunda madre. Se sentó a su lado y le acariciaba el rostro, y recordando el largo camino respiró profundo, dejando la comida a un lado, y entonces lloró. Con mucho pesar dio aviso a la autoridad en el pueblo y fue sepultada en un pozo, envuelta tan solo en una sábana. Ali estaba con ella y la consolaba. Los días negros parecían volver porque en esos días el gobierno mandó un decreto que todos los jóvenes que pudieran portar un arma, que estaban en la reserva del ejército, se deberían presentar al cuartel. Ali y Hanan se enamoraron en medio de toda esa compulsión, y fruto de su amor ahora tenían una pequeña bebé. Estaban escondidos en una casa abandonada. Huiremos poco a poco, día a día, hasta llegar a la frontera. Era el plan, le había dicho Ali. Habían muchas casas abandonadas en el camino y esa era una gran ventaja, lo que parecía ser una buena forma de avanzar. Durante la noche lo hicieron por más de 2 meses. Estaban a 300 kilómetros de la frontera y del lugar donde querían llegar, y caminando de casa en casa ya habían avanzado 100 kilómetros. Era un avance significativo. Había un camino en el Jordán que se había corrido la voz, donde todos estaban llegando. Sin embargo, al final, para poder cruzar, cada uno tenía que ver el camino que mejor le convenía. Hasta allá se dirigían ambos, con su pequeña hija. Los convoys del ejército pasaban cada día, pero Ali se escondía en el bosque mientras Hanan y su pequeña aguardaban la requisa de los militares. ¿Dónde está el padre de la bebé?, le asediaban a ella con esas preguntas, a lo que ésta simplemente respondía que el hombre lo había abandonado y que no sabía dónde estaba. Quizá ya debería haber muerto en la guerra. Mujer, tienes que decir dónde está tu marido. Él tiene que ir al cuartel ya. Es una orden. Hanan no rompió su promesa y jamás delató a Ali. Se mantuvo firme en la respuesta que ella le había dado. Con esto logró burlar los controles en varias ocasiones. Habían días que Ali se internaba en el bosque por días y tenía que dormir allí, porque los militares acampaban en los pueblos de camino a la frontera. Ellos no habían planeado ir a la frontera donde comúnmente todos llegaban, sino que harían una exploración río abajo para hallar otro camino no transitado. Era muy difícil que ellos no se extrañasen.
A veces les tocaba llevar comida por un mes, por semanas, pero allí estaban ellos resistiendo para que no se llevaran a Ali, el padre de su hija. Sin embargo, su deseo de permanecer juntos fue tanto que una noche Ali se quedó dormido con Hanan y su bebé, acurrucados en medio de un cuarto abandonado. El silencio era como nunca y después de mucho tiempo Ali dormía sobre un lecho, abrigado con su mujer y su pequeña hija, cuando de súbito unos soldados ingresaron. El llanto del bebé por el ruido rápidamente detectó dónde se encontraban. Se dirigieron hasta allí de lleno todos. Ali despertó segundos tarde y cuando iba a saltar por la ventana, recibió un disparo en la pierna que lo inmovilizó. Fue llevado al cuartel y allí se terminaron sus intentos por huir con su familia del país. O al menos eso se creía. «Sigue adelante, te veo al otro lado, no te detengas», le gritaba a Ali mientras era subido a la camioneta. Esa fue la última vez que lo vio. Fue una de las escenas en la vida de Hanan que jamás había pasado. Le habían arrancado a lo único que le quedaba de soporte después de su hija. Ali le hacía señas que lo hiciera por su hija y la historia de su amor terminó en ese instante, o al menos eso pareció. A la mañana siguiente, Hanan decidió seguir sin parar, pidiendo comida en el camino, entrando a las casas abandonadas en el camino y exponiéndose a veces a viajar en grupos de hombres y mujeres que ni siquiera conocía. Los primeros días, su afán y su deseo de llegar y establecerse para luego esperar a su amor al otro lado le habían dado fuerza, pero el camino a pie era largo, agotador, sobre todo cargando a su bebé. Llegó al punto donde llegaban todos y después de muchos días bañó a su niña y ella también se bañó. De allí aún le quedaban 100 kilómetros, pero había avanzado bastante. Al pararse frente al Jordán y al ver la creciente observó al otro lado y vio los acantilados. Si tan solo pudiera volar, pensaba, se ahorraría mucho viaje. Bajo un olivo quedó dormida con su bebé. Le había dado de mamar recién y la pequeña yacía dormida plácidamente al igual que ella. Sin embargo, unas fuertes explosiones la despertaron. Al menos había dormido unas horas, dijo. Asustada, reanudó el viaje hacia el pase a Israel, pasando el Mar Muerto. El camino no había sido fácil, claro que no. Se iba a dar por vencida. Sentía que había hecho todo lo posible, todo lo que sus fuerzas y su cuerpo le habían permitido. Dios no la condenaría por eso. Quizás si se hubiera quebrado en los primeros 200 kilómetros de recorrido, quizás si se habría sentido culpable de no haber podido llegar con su hija hasta el cerco pasando el Mar Muerto. Era posible eso, pero no era su caso. Ella lo había dado todo. La gente aún seguía en el camino a orillas del Jordán. Ellos quizá aún tenían energía, pero no ella. 200 kilómetros había caminado tratando de salvar a su bebé. Hubo días en que había comido y otros que solo le tocó tomar agua, aunque algunas personas le habían ofrecido comida, pero el desgaste que había hecho no era algo simple. Cada cierto tiempo pensaba en Ali. ¿Cómo estaría? ¿Dónde estaría? Se había ido a la guerra, pero ¿dónde había ido a parar? En el camino había visto una cantidad de militares y lo imaginaba con su uniforme de vez en cuando. Esa idea le impulsaba, aunque su cuerpo ya no tenía más para dar. Dar de lactar la había consumido. Al sentirse abatida por la situación, había solicitado que alguno de los que migraban, quienes caminaban cerca a ella, se llevase a su hija y cruzara la frontera. Sin embargo, se acobardó al saber que muchos de ellos que huían no era gente que ella conocía. Si entregaba a su hija lo único que le quedaba, no habría probabilidad que la volviera a ver. Sería como muchos niños que se desaparecían en esos días. Solo un milagro podría hacer que ella continuase la marcha. Aún le quedaban 20 kilómetros más para llegar al sitio del pase. Sin embargo, ella ya no daba más. Pelotones de militares le pasaban a su costado, al igual que muchos que migraban por los bombardeos. Tenía los pies hinchados, con heridas. El hedor que emanaba de la ropa de su bebé, al igual que ella, por el orín, hacía que muchos al verla se fueran de su presencia.
Ella no había empezado así la travesía, pero sus recursos se habían agotado en los últimos 10 kilómetros que la separaban a su bebé y a ella de la frontera a Israel. ¿Qué podría hacer? Era algo que le había tocado vivir en ese momento y había batallado todo lo que había podido con todas sus fuerzas. Sabiendo entonces que aún quedaba mucho camino por recorrer, al igual que el gran desafío de cruzar la frontera, se encomendó a Dios y le rogó porque le ayudase. Y estando entonces con el corazón desfallecido, observó en varias direcciones antes de sentarse y acurrucarse con su bebé en el suelo, quizá a descansar, quizá a dejarse morir, no lo sabía. Pensaba en quedarse allí y que Dios decidiera de una vez por todas qué haría con ella. ¿Qué de diferente sería ella del resto? Le agobiaba ese pensamiento. Dios de seguro tenía sus favoritos. En eso estaba. El sol caía y sin ganas ni energía de continuar quedó dormida junto a su bebé. Pero de lo más profundo de su ser, una voz la trajo nuevamente a la realidad. Hacía esfuerzo para abrir los ojos. No sabía quién era. Era extraño que alguien la tocase por cómo estaba, sucia y débil. Entonces, al levantar la cabeza, rompió a llorar como una niña pequeñita porque se dio cuenta que era él. Sus labios resecos y su saliva espesa daban cuenta de lo que había resistido sin contar las llagas en sus pies. «¿Papá?», pareció pronunciar. Lo balbuceaba, pero ¿acaso estaba en el cielo? Sus pensamientos eran débiles, pero la verdad era esa. Era su padre, muy viejo pero con galones e insignias en todo su uniforme. Él la abrazaba y besaba al igual que su nieta, mientras intentaba no llorar por alguna razón. Las cargó a las dos y en su tienda mandó que las asistieran. Fue atendida por sus órdenes, pero cada que recordaba, lloraba. Al día siguiente su padre se le acercó y le dijo por qué no había vuelto. «He cruzado al otro lado, hija, y hay alguien esperándote al otro lado ahora. Es Alí. ¿Lo reconoces?» «¿Alí?», preguntó ella incrédula. «Sí, he obtenido un rango alto por una operación en la Franja de Gaza, pero planeo escapar. Nadie lo debe saber. Quiero que vayas y con Alí compren los boletos. Los veré en el aeropuerto. No puedo hablar mucho, pero te veré allá. No puedo levantar sospechas ahora que me han confiado este frente. Te amo, hija. Supe lo de tu madre y he sufrido desde esa época. No has estado sola. Yo he enviado a mi gente a seguirte. Ordené que si Alí escapaba, se aseguraran de traerlo. La comida que recibiste en las estaciones te las envié yo. No podía acercarme. Entenderás por qué ahora. Pero te estuve cuidando lo mejor que pude. Perdóname, hija, por todo lo que has pasado. No echemos a perder el plan ahora. Eres una indigente aquí a quien hemos ayudado por negligencia de unos soldados. Todo ha salido según el plan. Todo ha sido lo más real posible. Ahora saldrás de acá y seguirás caminando hasta el pase, pasando el Mar Muerto. Cargaré una mochila con provisiones. Una jeep te llevará lo más cerca posible. Por favor, pase lo que pase, no te detengas, no voltees y cruza. Te veré en unos días. Alí no puede cruzar de vuelta porque es un desertor y de seguro lo colgarán. Así que pase lo que pase, solo continúa. La despedida tuvo ese sabor como cuando Hanan era pequeña, pero había mucha fe, provisiones y un plan para escapar. Así Hanan cruzó y días después se reunió con Alí. Fueron llevados a un refugio y desde allí, con dinero, comprarían boletos para los tres. El día en que se reunirían con el padre de Hanan, la desesperación la invadió nuevamente, pero faltando media hora para que el avión despegara, allí estaba su padre, vestido de civil. Allí salieron de Israel en uno de los últimos vuelos tranquilos antes de que la real guerra se desatara. Ahora Hanan, con su bebé, Alí, su marido, y su padre viven en España refugiados con nuevas metas y sueños, dejando atrás los días lúgubres y tristes. Todo está en calma para Hanan. Sin embargo, en las noches,
mientras ve dormir a las personas que ama. A menudo recuerda esos días, pero respira profundo sabiendo que está a miles de kilómetros de ese pasado. ¡Qué historia, mis queridos amigos y amigas! Sin lugar a duda, una historia para llamarnos a la reflexión. Cuando sientas desfallecer por la adversidad, recuerda que alguien en algún lugar del mundo lucha ya no por sus metas, sino por sobrevivir. Espero que os haya gustado esta historia. Suscríbete, que es gratuito. Activa la campanita de notificaciones para avisarte cuando suba una nueva historia. Yo soy tu amigo de siempre, Carlos Matthews, en tu canal Latido de Corazón y Vida.